Hace mucho tiempo había una mujer que trabajaba en una agencia de publicidad. Llevaba 15 años de matrimonio con su marido y las cosas iban bien hasta que un día todo cambió. Sin decir mucho, el marido llamó a un experto, a un psicólogo, que a la vez era consejero matrimonial. No sabía qué hacer puesto que el problema que sufría su esposa era muy extraño. Pero cuando conversaron telefónicamente, la charla transcurrió así. Hace mucho tiempo, esta mujer que trabajaba haciendo anuncios publicitarios para diversas páginas web, a principios de 1997, cuando el boom de internet estaba haciéndose cada vez más imponente, recibió una imagen por correo electrónico. Esta imagen se llamaba Smile Dog, que significa perro que sonríe. Era en formato .jpg. Cuando esta mujer abrió esa imagen y empezó a materializarse a través de la primitiva pantalla de computadora de aquel entonces, su vida más nunca fue la misma. Pero lo tenebroso de todo esto es que ella no se dio cuenta inmediatamente. Ella se fue dando cuenta transcurriendo las semanas a partir de ese hecho. La imagen le pareció pavorosa. Era un perro con una expresión muy humana, una sonrisa imposible para un can. Eso fue todo lo que ella captó en aquel momento. Esa noche soñó con el perro. Pero esto no fue sino la punta del iceberg, porque más tarde empezó a verlo lúcidamente, segundos antes de darse cuenta de que sencillamente estaba dejando correr la imaginación. Pero luego comenzó a sufrir ataques de estrés muy agudos, ataques de ansiedad terribles, que más tarde degeneraron en epilepsia. Y esta mujer supo que el perro de la foto tenía algo que ver, porque no podía sacárselo de la cabeza, como una canción en la que no podemos dejar de pensar. El perro siempre aparecía en su materia gris, siempre estaba en su imaginación. El problema es que, además del ataque de epilepsia, comenzó a sentir insomnio. No podía dormir más. El matrimonio ya se estaba cayendo a pedazos muy lentamente. Entonces fue cuando el consejero que nombramos al principio de esta historia entra en acción. El problema es que cuando él viaja de un estado a otro en carro, nada más para ver a esta mujer, de quien siente una curiosidad muy peculiar, dada la historia que le contó el marido, se llevó una gran decepción porque la mujer tuvo un ataque de pánico y no abrió la puerta. Se encerró en su cuarto y la conversación entre este psicólogo y ella tuvo que transcurrir por medio de una puerta de madera. No pudo hablar con ella cara a cara, no la pudo convencer de nada. Por lo que lo único que puedo aconsejarle es que llamara al 911 al marido y que le internaran inmediatamente y que le dieran calmantes y que buscaran ayuda psiquiátrica inmediatamente. Pero la curiosidad de este tipo fue tal que al llegar a su casa finalmente se puso a buscar la imagen por internet. Al principio no la consiguió, pero se dio cuenta de algo pavoroso. En aquel entonces, ya era el año 1998, más de 400 personas habían visto smiledog.jpg con resultados nefastos. Ese mismo historial médico que él había fabricado en base a los testimonios del marido se repetía. Ataques de ansiedad, insomnio, estrés agudo, que degeneraban en cosas peores. Algunos incluso ya habían muerto, quizá de causas naturales, pero el hecho es que nadie puede negar que la maldita imagen en cuestión quitó muchos años de vida
a las personas que tuvieron el infortunio de verla en su versión original. El hombre envió correos electrónicos al marido de esta mujer diciéndole que necesitaba hablar con ella a toda costa, sin importar qué. Pero pasaron las semanas y la mujer no quería hablar de esto. Lo único que recibían eran correos electrónicos periódicamente del marido diciendo que o las cosas estaban igual o estaban empeorando. El hombre sintió una frustración muy grande. Le parecía terriblemente injusto, pero no podía hacer otra cosa. Y lo que era peor, a pesar de la información que él había recabado llegando hasta el último rincón de internet, no le permitía hablar con otros testigos, más que saber que había una leyenda urbana, un fenómeno que era real, de un perro en una foto. Y cuando finalmente logró poner los ojos sobre la imagen, resulta que no era la original. Es la que hoy día circula. Dicen que es la misma imagen, pero guardada en formatos distintos. Finalmente, y cuando ya casi se había olvidado de esto para proseguir con su vida, recibió un correo electrónico de nada menos que la mujer, que no había podido hablar con él. Le dijo así: doctor, discúlpeme. Le pido perdón primero por haberle hecho perder el tiempo, segundo por recibirlo de manera tan grosera. Sepo confiar en que mi marido supo ser un anfitrión mejor de lo que yo fui. Le pido perdón y le cuento mi historia. Yo recibí esta imagen una noche y desde entonces mi vida cambió para peor. No puedo dejar de verlo. Y lo que es peor, además de lo que ya le ha dicho mi marido, resulta ser que sueño con el perro y el perro me habla. Pero por favor no me pregunte lo que me dice porque no quiero volver a decirlo más nunca, a pesar de que no me lo puedo sacar de la cabeza. Yo guardé la imagen original en un disquete. Sepa usted perdonar, era el año 1997. Lo sigo conservando, no sé si se ha dañado, pero está ahí. El doctor replicó este mail, pero la mujer no le contestó previsiblemente. Era simplemente una carta de disculpa. Pero lo peor de esta historia es que meses después, cuando ya era el año 2005, en paralelismo con la fecha que había recibido este correo electrónico y todos los años que pasaron de por medio, resulta ser que se enteró por medio de un correo electrónico de este hombre, del marido de esta pobre mujer, que ella ya se había suicidado, que ella había tomado su propia vida. Tanto fue así que después de tantos años de estarse comunicando con este hombre y finalmente haberse logrado comunicar con la mujer, y el hecho de que pocos meses después de haber recibido una carta de ella finalmente ella se suicidara, le hizo pensar que todo era una broma de mal gusto. Pero no lo era. El obituario era claro, era el nombre de la mujer. En el periódico apareció. El hombre estaba dispuesto a volverse a obsesionar con este caso, a volver a investigar, incluso a buscar la imagen original en la casa del hombre. Pero recibió un correo electrónico de un recipiente que él nunca había visto en su vida y tenía una imagen y se llamaba smiledog.jpg. El hombre se aterrorizó muchísimo porque no era el marido de ella el que se lo había enviado. Cuando finalmente vio la imagen se dio cuenta de que era mucho peor que la anterior. El hombre más nunca volvió a tocar este caso. Tale Dolls es una leyenda urbana de internet muy bien conocida.
Pocos saben que de hecho, más allá de ser un creepypasta o una simple historia, está basado en un hecho real. En Estados Unidos, un niño que tenía una Sega Saturno con el juego Sonic R jugó y jugó y jugó y jugó y jugó hasta que finalmente se murió. En la época fue extraordinario, pero hoy día no tiene nada de extraño. Sí, es muy peculiar, pero en Corea muchos chicos adictos a los videojuegos mueren. Parece ser que a este chico le sucedió lo mismo, un ataque de epilepsia. Y no es extraño porque en los tiempos de la Sega Saturno habían problemas graves en Japón debido a que ciertos acetatos que se usan para las animaciones producían epilepsia, tenían colores muy brillantes, que a los chicos a quienes podían sufrir de este mal les disparaba el síndrome inmediatamente. Parece ser que al niño le pasó lo mismo, pero lo extraño es que cuando finalmente lo fueron a recoger a su casa para llevárselo en una ambulancia, por lo menos la madre se dio cuenta de que finalmente había desbloqueado a un último personaje en el juego, que se llamaba Tails Doll, es decir, el muñeco de Tails. Y la imagen horrorosa de este personaje estaba ahí en la pantalla del televisor. Esta fue la leyenda urbana en aquel momento, y la desafortunada aparición de Tails Doll en ese monitor de televisión fue lo que lo disparó todo. Fue por eso que se le conoce como el muñeco maldito. Lo demás es historia. El problema es que tiempo después, en Japón, empezaron a aparecer casos de chicos muertos o chicos que sufrieron ataques de epilepsia gravísimos tras jugar Sonic R. Nuevamente, esto dio combustible a la terrible leyenda de Tails Doll. El juego se cobró varias vidas, pero lo que poca gente sabe es que no tiene nada que ver Tails Doll con todo esto. Fue una coincidencia desafortunada, sí, que estuviera justo en el monitor del televisor de un niño que se murió. Y Tails Doll fue lo último que ese niño vio. Pero no tiene nada que ver el personaje. Esta historia no tiene nada de paranormal, pero no por eso es menos horrorosa. ¿Saben por qué? Porque el juego usaba colores muy brillantes, que a la gente que es sensible de sufrir ataques de epilepsia le hace mucho daño. Sega tiene un destino muy merecido al haber caído en desgracia durante muchos años y al haber sido diezmada como corporación. Antes producían sus propias consolas, hoy se tienen que conformar con un puñado de juegos, y eso es todo lo que es Sega. Y se merece este destino porque ellos decidieron no decir nada, simplemente sacaron el juego de circulación. En aquel entonces los videojuegos no eran un negocio como el de hoy, eran los años 90. No habían las reglas que habían hoy, no habían los sindicatos que habían hoy, por lo menos en materia de videojuegos. Y desgraciadamente en Japón nadie pudo encontrar alegatos para demandar a la compañía. Sin embargo, si alguno de ustedes se llega a hacer con una copia original de Sonic R, tengan cuidado, porque no se trata del muñeco maldito, se trata, por cuestiones terribles, pero muy lógicas, de un juego maldito. Hay un experimento que pueden hacer todas las personas que quieren ponerse en contacto con lo paranormal, pero quiero que sepan de una vez, y lo voy a decir aquí ante la cámara. Yo no me voy a hacer responsable si algo malo pasa. Tú y solo tú te vas a hacer cargo de las consecuencias que de este pequeño experimento puedan ocurrir. ¿Alguna vez has oído hablar de Bloody Mary? No el trago, la leyenda urbana Bloody Mary.
Espero que sí, porque de ahí han aparecido infinidad de creepypastas e historias de terror. Muchos creepypastas se han copiado de la leyenda urbana de Bloody Mary. Se dice que si tú estás solo frente a un espejo, o sola frente a un espejo, y repites su nombre 3 veces, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, y apagas la luz, ella va a aparecer ahí contigo. Sin embargo, poca gente sabe por qué. Mary Ward fue una chica que en el siglo XX, y para los tiempos que corrían, donde no existían los maquillajes ni las cosas con las que adecuadamente se emperifollan las mujeres, tenía una belleza extremadamente grande. Mary Ward era la chica más bella de todo el pueblo. El problema es que Mary Ward era muy arrogante y dedicaba todo el día a cuidar esa belleza. Pero un día sufrió un accidente y su rostro quedó desfigurado. Se quemó, y cuando intentaron remover las placas de su piel, veían que se le despegaban los tajos, porque el metal estaba todavía muy caliente, y los hombres agarraban, se quitaban los abrigos y, protegiéndose las manos con ellos, levantaban todo de encima de ella, y se quedaban los tajos de piel guindando. Y es así como Mary Ward quedó desfigurada hasta tal punto que nadie la podía ver. Tuvo que usar una máscara por el resto de su vida, que fue muy corta porque no habían medicinas para aguantar el dolor, no habían medicinas ni siquiera para que ella pudiera seguir llevando una existencia medianamente normal. El dolor que ella tuvo que sufrir, que ella tuvo que perdurar mientras estuvo con vida, fue muy grande. Murió pocos años después, con una máscara blanca horrenda, y se convirtió en una leyenda urbana. Lo que nos trae hasta hoy. ¿Quieres jugar a Bloody Mary? Muy bien. Tienes que estar completamente sola o completamente solo. Si estás con un amigo no pasa nada. ¿Por qué? Porque estando solo te pones más en contacto contigo mismo y con lo que está a tu alrededor. Ve a un cuarto que tenga un espejo. Procura estar sola o solo en casa. Mírate fijamente por unos 5 minutos. Y entonces hay una variación al juego. No la llames Bloody Mary, llámala Mary Ward. Di lo siguiente, 3 veces. Mary Ward, Mary Ward, yo creo en Mary Ward. Una vez que lo hayas hecho y que te sientas lo suficientemente concentrada o concentrado, si eres valiente, apaga la luz. Quédate así un rato y vuelve a encenderla. Se dice que tú la vas a ver por espacio de pocos segundos en el espejo, al lado tuyo. Pero te advierto, esto ha ocasionado mucho daño a mucha gente. Quienes jugaron este juego, y tal como aquellos que a veces juegan a la Ouija o a veces son lo suficientemente idiotas para intentar alguno de estos experimentos, los marca de por vida. Si quieres jugar a Bloody Mary, es tu decisión, pero hasta aquí me hago responsable.